Los libros y las revistas están organizados de formas convencionales. Si ustedes en casa exploran su libro de texto o alguna revista que tengan por ahí, se darán cuenta que todos coinciden en muchas formas. Por ejemplo, todos sus libros tienen portadas, ¿cierto o falso? Ay, yo digo que es cierto, maestro, porque, bueno, todos tienen una portada, algunos con ilustraciones muy bonitas. Y entonces, ¿podemos decir que todo lo que tiene portada es un libro? Más bien, todos los libros tienen portada, pero no todo lo que tiene portada es un libro. A ver, ya no entendí. Muy bien, mira. Ya que hay otras fuentes de información que también tienen portada, como por ejemplo las revistas, los recetarios, los álbumes. A ver, estudiantes en casa, ¿qué otras fuentes de información conocen que tengan portada? Tiene razón, maestro. También tienen portada las historietas que tanto me gustan, o los cómics, y también las enciclopedias, aunque estas también son libros. Ya ven por qué dije que todos los libros tienen portada, pero no todo lo que tiene portada es un libro. Ay, ahora sí ya entendí, profesor. Bien, muy bien, Alex. Pues ya comenzamos y vamos a ser exploradores, como habíamos dicho. Primero, vamos a ver que hay libros de distintas formas y tamaños, como los que tengo aquí. Hay algunos pequeñitos, de muchas páginas, o muy delgaditos, de muchos colores o en blanco y negro. Como ven, son muy variados en su forma, pero siempre hay algunos elementos que todos conservan y que los hacen ser libros. ¿Qué será? Ustedes en casa platiquen lo que observan. Seguramente vamos a coincidir en varias cosas. Ya sé, maestro. Ya sé que todos tienen páginas numeradas. Bueno, sí, esas son algunas cosas que la mayoría de los libros tienen. Sin embargo, hay muchas más. Por ejemplo, observen las siguientes imágenes que aparecen en pantalla. Tienen una parte externa y otra interna, profesor. Sí, a la parte externa se le llama cubierta o portada. La parte detrás del libro se llama contracubierta o contraportada. Asimismo, encontramos el lomo y la cabezada. Si ustedes en casa toman en este momento un libro, verán cada una de estas partes. Yo aquí tengo un libro. Yo también me parece importante esto que vas mencionando, pues casi nunca nos detenemos a explorar cómo está conformado un libro, profesor. Así es. Mira, los libros siempre tendrán un título y el nombre del autor. ¿Ya vimos? A veces aparece el nombre del ilustrador cuando lo tiene, así como el nombre de la editorial. Ahora, en la parte interior, si lo abrimos, veremos que la primera página contiene los datos de la portada, se llaman portadilla. En ella se imprime el título del libro, normalmente con un cuerpo de letra más pequeño al utilizado en la portada. ¿Y qué es eso que dice derechos reservados? Qué bueno que lo notaste, Tom, qué bueno. Esta parte que localizaste, esta sección precisamente se trata de la hoja legal. Es muy importante, pues en ella hallaremos los datos de edición del libro, los derechos reservados y la editorial, que son algunos de los elementos necesarios para obtener la referencia bibliográfica que a veces nos solicitan cuando realizamos trabajos de investigación. Y también viene un índice, profesor. Así es. Tom mencionó al principio que los libros tienen número de página, pero ¿para qué sirven que estén numeradas las páginas? Ay, qué pregunta tan difícil, profesor. Recuerda ser curioso como un explorador. Quizá sea para contar cuántas páginas contiene un libro. Ese es un dato que se coloca en la descripción del libro. Estoy de acuerdo. Sin embargo, la numeración en las páginas es para guiar al lector, pues algunos libros contienen muchas páginas y si no concluyes el libro en una primera lectura, seguramente no recordarás dónde te quedaste.
por lo que resulta útil paginar las hojas y además ponerle un índice, principalmente cuando tiene capítulos. Ustedes en casa pueden ver que en el libro de español se menciona la importancia del índice en las páginas 42 y 43. ¿Lo recuerdan? Sí, por eso el índice va al inicio de los libros. También lo puedes hallar en algunos libros al final. Los índices son una lista dispuesta para ordenar los capítulos, las secciones o los artículos que integran las fuentes de información. Esto le sirve al lector para saber qué contenidos presenta la obra y en qué página se encuentra cada uno. Veamos un ejemplo y ustedes en casa revisen en qué parte esté el índice. ¿También las revistas tienen índice, profesor? También, pero fíjate que en el caso de las revistas, estas tienen algo que se llama sumario. Así se le llama al índice de las secciones para indicar en qué página se encuentra cada artículo de la revista. Y a veces pueden ir acompañadas de imágenes, lo cual los hace mucho más atractivos. Yo tampoco recordaba que se llamaba así. Es importante saber el nombre de cada cosa. Eso amplía nuestro vocabulario. Es cierto, Ton. A veces nombramos las cosas como las conocemos, pero, ojo, no siempre tenemos razón. Por eso hay que ser curiosos y exploradores, porque hay que investigar. En casa, ¿nos están siguiendo? Por otro lado, cuando hacemos un texto informativo, en ocasiones, en lugar de índice, usamos algo que se llama tablas de contenido. ¿Y esas cómo son, profesor? Mira, una tabla de contenido es un reflejo de la estructura de un documento y contiene los títulos de los temas y subtemas que la forman. Una tabla de contenido puede contener o no el número de página, para empezar. En ocasiones podemos hallar tablas de contenidos en documentos digitales, así que se puede establecer un enlace directo a los puntos contenidos en la tabla que al darle un clic te llevan directamente a esa parte del documento. Y después del índice o tabla de contenido, casi siempre encontramos una introducción, ¿no es así? Aunque en el libro de texto se llama ¿presentación? Así es, Ton. Y no es todo, ¿eh? En otros libros vas a hallar lo que se llama prólogo o prefacio. Oh, entonces, ¿todo esto hallaremos en un libro? Algunas sí y otras no, pues hay diferentes formas de introducirnos a los libros o a cualquier otra fuente de información para darnos una idea de lo que encontraremos en el contenido. En casa, por favor, tomen un libro y revisen si tiene cualquiera de estos tres elementos. Repito, prólogo, introducción o prefacio. ¿Ya tienen el libro a la mano? Muy bien, vamos a explorar el libro. Vamos pasando página tras página. ¿Qué es lo que ven? ¿Tiene introducción? ¿O es un prólogo? En ocasiones se cae en el error de que las tres cosas se consideran como sinónimos. Sin embargo, todo escritor sabe que no lo son. Ay, maestro, ¿y se necesita ser un escritor para saberlo? No, bueno, no es necesario ser un escritor para saber todo esto. Lo que sí es importante es conocer para qué nos sirve hacer un prefacio o un prólogo, una introducción o una presentación, pues cada una cumple una función distinta dentro de un texto, así que depende de las características de la fuente de información. Recordemos que estamos hablando del tema general de las partes que integran los libros y revistas.